Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. Hay pueblos que no aparecen en los mapas grandes. Pueblos que se quedan en el entrecamino, donde las carreteras se hacen más estrechas y los árboles crecen más altos, como si quisieran ocultarlos del resto del mundo. Valle de las Sombras es uno de ellos. Se encuentra en un recodo de las montañas, donde el aire siempre lleva un toque de humedad y el sol tarda en llegar cada mañana. Durante décadas, sus habitantes han vivido con un peso silencioso en el pecho. No es algo que se hable en las plazas, ni que se cuente en las tardes de café junto al fuego. Pero todos lo saben, cuando la niebla espesa comienza a descender por las laderas del Cerro Viejo. Lo mejor es cerrar bien las puertas, apagar cada luz que pueda destellar desde adentro, y jamás poner los ojos fuera de las ventanas. Los rumores han circulado de generación en generación. Abuelas con manos marcadas por el trabajo y ojos que han visto demasiado, susurran entre sí sobre algo que vive en la bruma. Hablan de una figura con forma de persona, pero deformada hasta lo insólito. Demasiado delgada, como si el tiempo la estuviera consumiendo poco a poco. Demasiado quieta, como si el mundo alrededor suyo se hubiera detenido hace siglos. Demasiado persistente, como si estuviera esperando por algo que nunca llega. Aunque después, cuando ya es demasiado tarde, te das cuenta de que siempre estuvo a punto de llegar. La bruma regresa. Fue en octubre de hace 5 años, cuando la niebla volvió. No fue como otras veces, cuando llegaba despacio, poco a poco, hasta envolver el pueblo. Esta vez llegó de golpe como una ola blanca que se abalanzó sobre las casas y los campos. Primero se tragó el cielo estrellado que solía verse desde el cerro, dejando solo un techo opaco y pesado sobre todo. Luego se llevó los árboles más altos del camino principal, los cipreses, que habían estado ahí desde antes de que existiera el pueblo como si simplemente los hubiera borrado del paisaje. Al final, el aire mismo se volvió tan denso que era difícil respirar y ni siquiera podías distinguir tus propios dedos cuando los extendías delante de ti. Yo, Alfredo Márquez, acababa de llegar al pueblo para trabajar como maestro en la única escuela local. Había crecido en la ciudad, donde la niebla es solo un humo gris que se queda en las calles por unas horas y luego se va. Nunca imaginé que pudiera ser algo más que un fenómeno del tiempo, mucho menos algo que pudiera acecharte en la oscuridad. Mi casa de alquiler estaba en la orilla más alejada de Valle de las Sombras, justo frente a un sendero de tierra que se perdía entre los árboles y subía hasta el Cerro Viejo. La dueña del lugar era Rosa, una anciana de ojos hundidos y voz rasposa por los años, que me recibió con un té fuerte y una advertencia que en aquel momento no entendí. Mijo, cuando sientas que el aire se pone espeso y no se ve más allá de la puerta, no salgas, y si por casualidad algo ves ahí fuera, no lo mires. No tiene rostro para mirar, pero sabe perfectamente cuando alguien le echa los ojos encima. Yo sonreía, sentí, sin prestarle mucha atención. Para mí, la niebla era hermosa, un velo suave que transformaba los campos y los caminos en un mundo de ensueño blanco. Me decía que era solo la costumbre de los pueblos pequeños, crear historias para explicar lo que no entendían. Pero esa idea cambió completamente una noche, cuando decidí salir a caminar, después de terminar de preparar las clases para el día siguiente. El primer encuentro. La luna no aparecía por ninguna parte, así que llevaba una linterna en la mano, su luz naranja apenas abría un camino en la bruma espesa. Caminaba por el sendero de tierra que llevaba al centro del pueblo, cuando de repente, la luz de la linterna se topó con algo que no debería estar ahí. A unos 20 metros de donde yo estaba, inmóvil entre las sombras difusas de los árboles, había una figura. Alta, mucho más de 2 metros, con brazos que parecían extenderse hasta el suelo como si no pudiera sostenerlos. No tenía rostro visible, solo una masa oscura y sin forma donde debería estar la cabeza. No se movía. Ni un músculo. Ni un suspiro. El aire a su alrededor parecía más denso aún, como si la niebla se pegara a ella. ¿Alguien ahí? Grité, aunque mi voz salió más débil de lo que esperaba. Intenté avanzar un paso, pero mis piernas se habían vuelto pesadas como plomo. Silencio. Solo el crujido suave de mis zapatos sobre la tierra húmeda y el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar todo el mundo. Retrocedí un paso, con la respiración corta. Y entonces, aunque no movió un solo centímetro, la figura pareció estar más cerca. Como si el espacio entre nosotros se hubiera contraído de la noche a la mañana, como si el mundo se estuviera doblando sobre sí mismo para acercarla a mí. En ese momento entendí la advertencia de Rosa. El miedo me recorrió el cuerpo de pies a cabeza, y comencé a correr. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi casa, cerré la puerta con llave y la barricada, con una vieja mesita de madera. Me senté en el suelo, frente a la puerta toda la noche, escuchando un sonido sordo y constante de arrastre que se acercaba y se alejaba en el sendero fuera de mi casa, lo que no se debe ver. Las noches siguientes se convirtieron en un infierno lento y constante. Cada vez que la niebla cubría Valle de las Sombras, la figura regresaba. Algunas veces la veía en el sendero, tan cerca que podía distinguir cómo las gotas de humedad se acumulaban sobre su forma delgada. Otras se escondía entre los árboles del cerro, solo una sombra vertical que parecía fusionarse con los troncos oscuros.
Intenté fotografiarla con mi teléfono, pensando que, si tenía una imagen, podría mostrarla a alguien y entender qué era lo que estaba viendo. Pero las fotos salieron completamente blancas, como si la cámara no pudiera capturar lo que mis ojos veían. Solo una línea oscura y borrosa en el centro de cada imagen, una marca que el dispositivo parecía rechazar con todas sus fuerzas. Una madrugada, escuché gritos desgarradores desde la casa de al lado. Era Rosa, corrí a ayudarla tan rápido como pude, y la encontré sentada en la cama, con los ojos completamente abiertos y llenos de lágrimas de terror. Su cuerpo temblaba como una hoja en el viento, y miraba fijamente hacia la ventana de su cuarto. «¿Lo has visto, Alfredo? ¿Lo has mirado?», susurró con voz rota, como si se estuviera quedando sin aire. «Cuando lo miras, te marca, te recuerda, y entonces viene por ti». En ese momento, seguí su mirada y vi algo que me paralizó en seco. En el cristal de la ventana, dibujada con lo que parecía ser barro oscuro y húmedo, había una huella gigantesca con dedos largos y delgados, como los de la figura que había visto en el sendero. Rosa se desmayó en mis brazos en ese instante, y desde ese día nunca volvió a hablar. Solo murmuraba una frase una y otra vez. Con los ojos vacíos, está ahí, está esperando. La muerte llega con la bruma. Al día siguiente, los vecinos encontraron a don Pedro, el panadero del pueblo, muerto en su porche. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que le hubiera roto el alma en 1000 pedazos. Su rostro estaba congelado en una mueca de pánico tan intensa que incluso los policías que llegaron se sintieron mal al verlo. La causa oficial fue un infarto fulminante, pero todos en Valle de las Sombras sabíamos la verdad, la figura lo había elegido. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un instante. Estaba sentado en la sala, con todas las luces encendidas, cuando escuché pasos fuera de mi casa, lentos, rítmicos. No eran los pasos de un animal, no había saltos ni zumbidos. No eran los de una persona normal, no había pisadas firmes ni sonidos de tacones sobre el suelo. Algo arrastraba los pies sobre la tierra húmeda, haciendo un sonido húmedo y nauseabundo que me hizo sentir mal en el estómago. Me acerqué a la ventana con mucho cuidado y me asomé por la rendija de la cortina, sin querer dejar que la luz de dentro saliera al exterior. Allí estaba, frente a mi casa, justo en el umbral del sendero, tan cerca que podía ver cómo la niebla se condensaba en pequeñas gotas sobre su cuerpo delgado. No se movía, pero su silueta temblaba constantemente, como si estuviera hecha de algo que el aire no podía soportar, algo que no pertenecía a este mundo. Permaneció ahí durante horas, inmóvil, como si estuviera esperando a que yo la mirara directamente. Hasta que el sol comenzó a asomar por encima de las montañas, y entonces simplemente se desvaneció en la bruma, como si nunca hubiera estado ahí. La historia que se ocultó. Desesperado por encontrar respuestas, fui al archivo del pueblo, una pequeña habitación en el sótano de la iglesia, llena de libros antiguos y papeles amarillentos. La bibliotecaria, doña Elvira, una mujer de más de 80 años que conocía todos los secretos de Valle de las Sombras, palideció de inmediato cuando le pregunté sobre las historias de la niebla y la figura que aparecía en ella. No es una historia, mijo. Es una maldición. Me mostró un libro de registros antiguos, con páginas rotas y escritas a mano. Desde 1892 aparece cada octubre, siempre con la niebla espesa del Cerro Viejo. La gente que la ve no vive más de un mes. Algunos se vuelven locos hablando de sombras y voces. Otros mueren de miedo con los ojos abiertos como don Pedro. Luego me sacó una foto antigua de una caja de madera, un grupo de personas de pie frente a una cabaña en la ladera del cerro. Todos tenían rostros serios y tensos, como si supieran lo que les esperaba. Pero en el fondo, en medio de la bruma que aparecía en la foto, había una silueta, la misma forma, el mismo contorno delgado y alargado. Esa foto tenía más de 130 años. El final no llega. Las noches se volvieron más oscuras después de eso, y la niebla se hizo tan densa que parecía un muro de algodón húmedo que no dejaba pasar ni la luz del sol. Rosa falleció una semana después de que la encontrara en su cama, dormida pero con una mueca de terror grabada en su rostro, los ojos abiertos, mirando hacia la ventana donde estaba la huella. Yo pensé en huir, en tomar mi coche y desaparecer de Valle de las Sombras para siempre. Empecé a hacer las maletas, a guardar mis cosas en cajas, pero algo me retenía. Un peso pesado en el pecho, una sensación de calor en mi piel como si alguien me estuviera mirando desde lejos. Sabía que la figura ya me había marcado, que no importaba dónde fuera, ella me encontraría. Una noche, cuando la niebla era más espesa de todas, el sonido de pasos regresó. Esta vez, no venía del sendero. Venía del camino que llevaba hasta mi puerta. Más cercanos, más pesados. Podía oler un olor fuerte a tierra húmeda y muerte, un olor que se colaba por debajo de la puerta y llenaba toda la casa. No supe qué hacer. Corrí a mi habitación y me escondí bajo la cama, temblando, mientras los pasos se detuvieron, justo frente a la puerta de mi cuarto. Escuché un crujido suave, la puerta se abrió despacio, sin hacer ruido alguno, como si alguien la hubiera untado de aceite. A través de la rendija estrecha, entre la cama y el suelo, lo vi. Piernas larguísimas y delgadas, cubiertas de algo oscuro y pegajoso, que brillaba bajo la luz tenue de la luna que lograba pasar a través de la niebla.
La presencia era tan intensa que el aire a mi alrededor temblaba y sentía como mi mente comenzaba a desvanecerse, como si algo estuviera sacando mis pensamientos de mi cabeza. Entonces, una voz no, miles de voces entrelazadas en un susurro helado que parecía venir de todas partes a la vez, resonó en toda la habitación. Ahora ya me ves, Alfredo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido que hubiera podido escuchar. La oscuridad se abalanzó sobre mí como un animal hambriento, envolviéndome por completo. Me encontraron días después, en estado catatónico, todavía debajo de la cama. Mis ojos estaban abiertos, pero no veía nada, solo vacío. Solo murmuraba una frase una y otra vez, con la voz apenas audible, está en todas partes. Donde hay niebla, está él. Y ahora, él está en mí. Yo soy Alfredo, y esta es mi historia. Si alguna vez pasas por Valle de las Sombras en octubre, y sientes que la niebla te está observando, no te quedes. Corre lo más rápido que puedas, mientras aún puedas ver el camino, porque cuando ella te vea a ti, ya será demasiado tarde. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.